Todo comenzó en una noche cargada de misterio. Jerusalén dormía, pero en las sombras se tramaba algo que cambiaría la historia de la humanidad. El aire era espeso, como si la ciudad misma presintiera la traición que estaba por consumarse. Un hombre, que hablaba con una autoridad inexplicable, había encendido la ira de los más poderosos. No tenía ejércitos, no tenía riquezas, pero su sola presencia desafiaba a los líderes de su tiempo. Su nombre ya era un murmullo peligroso en los pasillos del templo. Algunos lo llamaban profeta, otros lo llamaban loco. Algunos decían que era un revolucionario disfrazado de predicador, alguien que había logrado algo que ningún otro hombre había conseguido: hacer temblar a los líderes religiosos sin levantar una sola piedra, sin blandir una espada. Para muchos, era la esperanza de una nueva era. Pero para los que controlaban la ley y la tradición, era una amenaza que debía ser eliminada antes de que fuera demasiado tarde. ¿Por qué? ¿Qué había hecho este hombre para merecer la muerte más humillante y dolorosa que el Imperio Romano podía ofrecer? Las respuestas no eran simples. Su enseñanza era desconcertante. No predicaba la rebelión contra Roma, pero tampoco obedecía ciegamente las normas impuestas por la tradición. Decía cosas que parecían simples, pero que contenían una amenaza silenciosa para el sistema. El último será el primero, decía, como si el orden del mundo pudiera cambiar. Hablaba de un reino que no era de este mundo, pero que, de alguna forma, hacía temblar a los reinos de la tierra. Algunos decían que se había proclamado rey, otros que desafiaba a las autoridades religiosas, y unos pocos susurraban algo aún más inquietante: que su muerte no sería el final, sino el comienzo de algo que nadie podría detener. El miedo era su verdadero delito. No porque él tuviera miedo, sino porque los demás temían lo que podía llegar a ser. Temían que la gente empezara a creer. Temían que, si no lo detenían ahora, pronto sería demasiado tarde. La traición estaba cerca. En la penumbra, un hombre contaba monedas de plata, y con cada una de ellas, la sentencia estaba sellada. Un pacto silencioso se había hecho en las sombras, y cuando la última moneda tintineó en la bolsa, el destino estaba escrito. En algún rincón de Jerusalén, ese hombre que tantos querían ver muerto estaba de rodillas, orando, como si ya supiera lo que estaba por venir. Las antorchas iluminaban los troncos torcidos del huerto mientras un grupo de soldados avanzaba con paso firme. Llevaban lanzas y sogas, listos para reducir a su objetivo. Al frente, guiándolos, caminaba un hombre con la mirada baja, como si el peso de la noche se le hubiera adherido a la piel. Al llegar, no hubo resistencia, ningún intento de huida, solo un silencio que contrastaba con la brutalidad del arresto. Las sogas rodearon sus muñecas con rudeza, como si aquel hombre desarmado fuera una amenaza real. Los soldados, endurecidos por años de servicio, no se detuvieron a cuestionarlo. Solo cumplían órdenes. En el grupo, uno de los seguidores reaccionó. El metal brilló por un instante y un grito de dolor se ahogó en la espesura de la noche. Un soldado cayó de rodillas, con la sangre escurriendo entre sus dedos. Pero la violencia no cambió nada. La detención continuó sin interrupciones. El traidor, aún de pie, observó la escena con los puños cerrados. El sonido de las monedas en su bolsa ya no le traía satisfacción, solo un vacío imposible de ignorar. Ya no era parte del grupo, ni de los que arrestaban ni de los que defendían. Estaba atrapado en un lugar donde nadie lo miraba, aunque todos sabían lo que había hecho. Las pisadas pesadas de los soldados resonaron mientras descendían por la colina. Detrás, el huerto quedó en penumbras, con las ramas de los olivos moviéndose lentamente al compás del viento, como si la naturaleza misma hubiera sido testigo de algo que no podía ser deshecho. Mientras Jerusalén dormía, el juicio ya había comenzado en las sombras. Lo llevaron primero ante los líderes religiosos. El consejo ya estaba reunido, no porque la urgencia lo exigiera, sino porque todo había sido planeado de antemano. La acusación estaba lista antes del juicio. No importaban las pruebas, solo el resultado. Los sumos sacerdotes lo observaron con desprecio. Sus túnicas eran impecables, sus miradas calculadoras. No buscaban la verdad, sino una razón convincente para entregarlo a los romanos. Necesitaban que su muerte pareciera legítima. Los testigos desfilaron uno tras otro, repitiendo acusaciones que se contradecían entre sí.
Algunos dijeron que había hablado contra el templo, otros que se había proclamado rey. Las palabras eran vagas, pero la intención era clara. Había que condenarlo. El sumo sacerdote lo miró con furia contenida. Su poder, su autoridad, su estatus dependían de que ese hombre desapareciera. No podía permitir que su influencia creciera más. El consejo se alzó contra él, y la condena fue pronunciada. Pero no podían ejecutar la sentencia por sí mismos. Para que la muerte fuera oficial, necesitaban a Roma. Lo arrastraron hasta la presencia del gobernador. Un hombre que no tenía interés en disputas religiosas, pero que tampoco podía ignorar el alboroto que se estaba gestando. Los sacerdotes cambiaron la acusación. Ya no era una cuestión de fe. Ahora era una amenaza política. Decían que aquel hombre se hacía llamar rey, que su existencia desafiaba el dominio de César. Roma no podía tolerar a otro pretendiente al trono. El gobernador lo estudió con indiferencia. No veía en él a un rebelde. No había gritos de guerra, ni seguidores armados dispuestos a defenderlo. Solo un hombre que parecía aceptar su destino. Pero la multitud comenzaba a agitarse. La presión crecía. Si no lo condenaba, los líderes religiosos podrían provocar un conflicto. Y Roma no perdonaba a los gobernadores que perdían el control de sus provincias. La sentencia aún no había sido dictada, pero el destino ya estaba sellado. El gobernador lo observaba con desconcierto. No veía en él a un rebelde ni a un conspirador. No había rastro de miedo en su rostro ni rencor en su mirada. Solo una calma inquietante. Algo en ese hombre lo perturbaba. Como si no estuviera ante un acusado, sino ante alguien que ya conocía su destino y lo aceptaba sin resistencia. Pero la multitud no veía lo mismo. Afuera del palacio, los gritos crecían. No era espontáneo. Alguien había sembrado el caos con precisión. Los sumos sacerdotes sabían que la justicia no siempre dictaba las sentencias, sino la presión de la gente. Habían transformado un juicio religioso en una amenaza política. No decían que aquel hombre desafiaba su autoridad espiritual, sino la de Roma. El gobernador buscó una salida. Si lograba calmar a la multitud, no tendría que mancharse las manos con la sangre de un inocente. Ordenó que lo azotaran, esperando que la tortura saciara la sed de castigo. Los soldados romanos no tuvieron piedad. No usaron un simple látigo, sino un flagelo diseñado para destrozar carne y hueso. Cada golpe arrancaba piel y dejaba surcos profundos. El sonido del metal cortando la carne resonaba en el patio de la fortaleza. La piedra bajo sus pies comenzó a teñirse de rojo. Cuando lo desataron, su espalda era un mapa de heridas abiertas. Pero no cayó. Se mantuvo en pie, tambaleante pero firme. No dijo nada. No imploró clemencia. Lo llevaron de nuevo ante la multitud. El gobernador les ofreció una opción. Era costumbre liberar a un prisionero en esa fecha. A su lado estaba un hombre acusado de crímenes reales, alguien que sí representaba un peligro. Pero la respuesta fue inmediata. No querían liberarlo a él. Querían la cruz. El gobernador insistió. ¿Por qué ese odio? ¿Qué había hecho para merecer una muerte tan brutal? Pero los gritos no dejaron lugar a la duda. Había algo más grande detrás de esto. Algo que escapaba a la lógica. Los sacerdotes lo sabían. No se trataba solo de silenciar a un predicador. Había algo en él que los inquietaba. No era su discurso. No era su número de seguidores. Era la posibilidad de que fuera lo que decía ser. Si eso era cierto, todo lo que habían construido caería. El gobernador vio que no tenía opción. No podía ir contra la multitud sin arriesgar su propia posición. Tomó agua, se lavó las manos frente a todos y declaró que no tenía culpa en esa sangre. Como si el agua pudiera limpiar lo que estaba a punto de ocurrir. Los soldados lo tomaron y lo arrastraron fuera del palacio. El juicio había terminado. Ahora comenzaba la ejecución. Pero nadie en ese lugar comprendía que la historia no estaba terminando. Estaba apenas comenzando. El cuerpo quedó inmóvil, colgado entre dos criminales. La multitud comenzaba a dispersarse, algunos satisfechos, otros indiferentes. Para ellos, todo había terminado. Pero no para quienes aún observaban con incertidumbre.
Si era un criminal, ¿dónde estaba su delito? No levantó armas, no conspiró contra Roma, no buscó riquezas ni poder. Su único crimen había sido desafiar las reglas que beneficiaban a unos pocos y hablar de un reino que no se medía con ejércitos ni monedas. Pero si era inocente, ¿por qué Dios permitió esto? Las preguntas flotaban en el aire cuando algo inexplicable sucedió. El cielo, hasta entonces claro, se oscureció de golpe. No era el paso del tiempo, no era un fenómeno natural. Era otra cosa. Como si el universo mismo sintiera el peso de aquel instante. Un estremecimiento recorrió la tierra, y en el templo, el velo más sagrado, aquel que separaba a Dios de los hombres, se rasgó de arriba a abajo. Los sacerdotes que habían sellado su condena sintieron un escalofrío. ¿Y si se habían equivocado? ¿Y si lo que acababan de hacer no era el fin de un problema, sino el principio de algo que jamás podrían detener? Las profecías hablaban de un sacrificio, de un justo que cargaría con la culpa de muchos. ¿Era él? ¿Había sido este momento planeado desde el inicio de los tiempos? Los que entendieron lo que había sucedido no pudieron contener su terror. No habían quitado la vida a un hombre cualquiera. Habían sido testigos del mayor misterio de la historia, un sacrificio que no había sido un error, sino un propósito. No había sido una víctima del destino. Había sido la pieza central de un plan más grande, uno que nadie había comprendido hasta que fue demasiado tarde. Pero el desenlace aún no había llegado. Su cuerpo sería puesto en una tumba, sellado con una roca impenetrable. Creerían que todo había acabado. Hasta que, 3 días después, el mundo descubriría que esta historia no había sido sobre muerte, sino sobre algo que nadie esperaba, la imposibilidad de detener lo que ya estaba escrito. Y ahora la pregunta es para ti: ¿crees que Jesús fue un pecador condenado injustamente, o que todo esto fue un plan divino para salvar a la humanidad? La historia ha sido contada, pero la respuesta queda en tus manos. Queremos saber tu opinión en los comentarios, porque este es un enigma que ha trascendido siglos. Gracias por ver el video completo y ser parte de Enigmas Celestiales. Si te gustan estas historias llenas de misterio y revelación, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún contenido. Que Dios bendiga tu vida y la de los tuyos. Amén.